Buenas tardes. El término globalización no era muy familiar hace algunos años. Es un término que anteriormente no existía en nuestro idioma o no era muy utilizado. Empezó a ponerse de moda después de la caída del comunismo y con el intercambio comercial y cultural que hubo entre las naciones. Y ahora entendemos que cuando se habla de globalización o global, quiere decir algo que no se limita a un país, sino que comprende a todos los países del mundo. El diccionario nos da la siguiente definición: globalización es un proceso que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo en las áreas económica, tecnológica, social y cultural. El término global viene del inglés. Es un anglicismo. La palabra correcta en español es mundial. Pero bueno, se usa global y ya todos entendemos lo que quiere decir global, ¿no? Y precisamente el título del mensaje es Pensamiento Global y Compromiso Misionero. Y esta es una de las 10 señales de una iglesia sana y misional. Las 10 señales que hemos estado viendo en estos domingos. De tal manera que cuando hablamos de pensamiento global, estamos hablando de que la iglesia debe tener una perspectiva mundial de la extensión del Evangelio. Debe participar en toda clase de proyectos que tengan por objetivo dar a conocer el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Debe también, en la medida de sus posibilidades, estar dispuesta a preparar y enviar misioneros a lugares en donde no conocen a Jesús. Y es interesante entender que Jesús fundó un movimiento global. Él sabía que el Evangelio iba a tener un impacto mundial. Jesús ordenó a sus discípulos a ir hasta lo último de la tierra para dar testimonio de Él. En los tiempos de Jesús no existían los medios que tenemos ahora para viajar y comunicarnos a través de todos los países. Seguramente los discípulos de Jesús experimentaron dificultad para poner en práctica el mandato de Jesús de ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. Y seguramente también para ellos fue difícil aceptar que Jesús quería que fueran a la tierra de sus enemigos, los samaritanos, para que hablaran de Él. Sin duda era un gran reto, pero lo pudieron lograr. ¿Cómo pudieron hacerlo? Hoy vamos a examinar el pasaje que acabamos de leer en Hechos capítulo 1 para ver lo que les ayudó a obedecer el mandato de Jesús. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora pedimos tu dirección para meditar en tu palabra. Pedimos, Señor, que abras nuestras mentes y nos des entendimiento para entender el mensaje que tienes hoy para nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Las primeras palabras del libro de Hechos nos indican que este libro es continuación de otro que ha sido escrito anteriormente. Sabemos que ese otro libro es el Evangelio de Lucas, porque está dirigido a la misma persona, a Teófilo.
Y no vamos ahora a entrar en detalles de quién era Teófilo, porque los expertos no se ponen de acuerdo, no saben bien a bien quién era Teófilo. Lo único que podemos decir es que era una persona muy importante, porque él lo trata de excelentísimo. Pero lo importante aquí es que Lucas, al hablar de su primer libro, del Evangelio, se refiere a todo lo que hizo Jesús, a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. La palabra comenzó es muy importante aquí. El autor no quiere que pensemos que se trata de dos historias completamente separadas. Al decir comenzó, indica que este segundo tratado, a pesar de narrar lo que tuvo lugar después de la ascensión de Jesús, cuando él ya no estaba, trata todavía de la obra de Jesús. El segundo libro sigue tratando sobre lo que Jesús continuó haciendo y enseñando después de la ascensión. La obra de Jesús no terminó con la ascensión, sino que continúa en lo que el Espíritu Santo hace en la vida de los hombres. Hechos es el segundo volumen de una historia que no tiene fin. La vida terrenal de Jesús era solo el comienzo de una actividad que no conoce fin. Lo que enseña el libro de Hechos es que esa vida de Jesús continúa en su iglesia. Los primeros discípulos tomaron la responsabilidad de continuar la obra de Jesús que Jesús había comenzado. Y esa obra continúa hasta el día de hoy y continúa a través de la iglesia. El libro de Hechos nos habla de la iglesia que continúa la vida de Cristo. Este pasaje nos relata cómo la iglesia recibiría poder para hacer esto, para ser testigo de Cristo. Pero antes de ascender, Jesús hizo algo muy importante. El versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús se encargó de convencer a los discípulos de que su resurrección era una realidad, de que Él estaba vivo. No solamente se les aparece en diferentes momentos y a diferentes personas. En una ocasión Jesús les muestra sus heridas, les invita a que las toquen para que comprueben que es Él de carne y hueso. Y la prueba definitiva es que comen delante de ellos. Primero los convence de que está vivo y luego les ordena que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen el momento en que serían bautizados por el Espíritu Santo. A través de su ministerio, Jesús parece que tenía un problema de comunicación con sus discípulos. En el versículo 3 que acabo de leer, Jesús les habla del reino de Dios. El problema es que Él quería decir una cosa por reino y los que le escuchaban entendían otra cosa. Y en el versículo 6 los discípulos le hacen una pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos pensaban en un reino terrenal. Jesús pensaba en un reino espiritual.
un reino en el que se hiciera la voluntad de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, como dice el Padre nuestro. Jesús les responde, y en su respuesta no niega que un reino ha de venir. Les dice que no deben preocuparse en cuanto a ese reino, cuándo va a llegar ese reino. La venida del reino tendrá lugar en el tiempo y en el momento determinados por la sola voluntad del Padre. Entonces Jesús no niega la idea del reino. Ciertamente hay un reino, sino lo que les hace ver es que no deben de tener interés en saber cuándo ese reino ha de llegar. Por otra parte, la respuesta de Jesús deja claro que ese reino no sería para Israel, porque implícitamente les está diciendo que el reino no ha de ser restaurado únicamente a Israel, sino que hay que incluir también en él, increíble, a los samaritanos y a toda la gente, a todos los gentiles, hasta lo último de la tierra. Es interesante que los discípulos le preguntan sobre la restauración del reino de Israel, y el Señor les responde con la necesidad de serle testigos hasta el último de la tierra. Seguramente los discípulos no entendieron en un principio lo que Jesús quería decir. Sin embargo, todo el libro de Hechos va a ser la narración del modo en que, gracias a la dirección del Espíritu Santo, los discípulos van descubriendo que el reino no es solamente para Israel. Van entendiendo lo que Jesús quiso decir cuando hablaba del reino de los cielos. Aquellos discípulos estaban ya convencidos de la resurrección de Jesucristo, pero no tenían muy clara la comisión que Jesús les estaba encargando. Tampoco tenían el poder para llevar a cabo semejante reto de ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. Ese poder les sería dado por el Espíritu Santo el día de Pentecostés. No debemos pensar que el Espíritu Santo comenzó a existir el día de Pentecostés. Existió siempre, porque Dios es eternamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero llegó un momento especial para los hombres en que experimentaron plenamente el poder que había estado siempre presente, el poder del Espíritu Santo. Ese poder los iba a convertir en testigos de Cristo, no solamente en el lugar donde vivían, sino hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo actuó en aquellos primeros discípulos y continúa actuando en nuestros días. Nosotros también hemos recibido el Espíritu Santo en el momento en que creímos en Jesucristo. Y podemos también ser llenos de ese poder, de ese mismo poder que tuvieron los discípulos. Ese poder no consiste solamente en la habilidad de testificar, sino que es un poder que abarca todos los ámbitos de la vida. Por el poder del Espíritu tenemos fe. Por el poder del Espíritu podemos vivir en esperanza, aún en las situaciones más difíciles. Por el poder del Espíritu podemos vencer las tentaciones y tener una nueva vida. Pero ese poder nos ha sido dado
no solamente para que lo gocemos en nuestras propias vidas, sino también, y muy importante, para que seamos testigos de Jesús y de su reino. Los países del mundo invierten grandes recursos en la construcción de presas para producir energía, pero que todo está listo y sea una gran obra de ingeniería, los canales, las tuberías, las compuertas, los motores, los generadores. Si falta un elemento, no se podrá producir energía. Y ese elemento es el agua. Si falta el agua para producir la energía, de nada va a servir toda esa obra de ingeniería. El agua es la que produce la energía. De la misma forma, podemos tener todo en la iglesia. Un buen edificio, una buena organización, buenos programas, pero si no tenemos la llenura del Espíritu, no podremos cumplir con la comisión que Jesús nos dejó. Aquellos discípulos que en un principio estaban temerosos y también confundidos, pues no entendían de qué clase de reino les hablaba Jesús. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, fueron capaces, el Espíritu Santo les abrió el entendimiento y fueron capaces de testificar de Jesucristo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como Jesús les había ordenado. El mandato que aquellos discípulos recibieron fue de ser testigos. Y quisiera hablar un poco de lo que significa ser testigo. Un testigo es alguien que está en condiciones de afirmar que algo es cierto porque le consta, porque sabe sin lugar a dudas que lo que dice es cierto. Así, de esta manera, no se puede ser testigo de algo que hemos leído o escuchado o que nos han enseñado. Es importante entender que el Señor nos está mandando no a dar a conocer ciertas ideas o doctrinas, nos manda a ser testigos, porque el Evangelio no es una serie de doctrinas o de enseñanzas. El Evangelio es las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y puede hacer en la vida de los que creen en Él. Lo que hace al verdadero testigo es que no solamente conoce la verdad, sino que la ha visto en su propia vida, que la ha vivido, la ha experimentado en carne propia. De esta forma, un testigo de Jesucristo no es solamente un testigo de palabra, sino de hechos. Es decir, que debe testificar no solamente con su palabra, pero sobre todo con sus hechos. El peso de nuestro testimonio puede ser más elocuente que nuestras palabras, de tal forma que no necesitamos tener facilidad de palabra para ser testigos de Jesucristo. Basta con nuestros hechos. El mundo que nos rodea necesita a Cristo. Vemos a diario la falta de temor de Dios, el crecimiento de la maldad, la superstición y la total idolatría en que vive
mucha gente alrededor nuestro. Ante esta situación hay dos peligros en los que podemos caer como iglesia y como personas, como siervos de Jesucristo. El primero es tomar la actitud de aquellos discípulos que le preguntaron al Señor si iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Al igual que aquellos discípulos, mucha gente está preocupada el día de hoy por saber cuándo regresará Cristo a establecer su reino. Este peligro consiste en estrechar las fronteras del reino. No queremos que entre mucha gente, ya con los que estamos es suficiente. A esa gente no les interesa que otras personas conozcan a Cristo. Su interés es disfrutar ya del reino del cielo. Y están esperando que ese reino llegue. Para ellos, la respuesta del Señor es la misma. No nos toca saber el tiempo y el momento de la venida del reino. Lo que debemos hacer es serle testigos y procurar que todo el mundo conozca a Jesucristo. El segundo peligro es semejante a la actitud de aquellos discípulos que se quedaron mirando al cielo después de la ascensión de Jesús. Este peligro es el conformismo religioso. Es preocuparnos únicamente por nuestra vida espiritual sin tomar en cuenta a las otras personas que necesitan a Cristo y que no conocen de Él. Jesús les había dicho a sus discípulos que después de la ascensión fueran a Jerusalén, donde recibirían el poder del Espíritu Santo. Pero después de la ascensión, los discípulos se quedaron mirando al cielo. Y fue necesario que vinieran aquellos dos hombres vestidos de blanco y les preguntaran: oigan, pues ¿por qué están mirando al cielo? ¿Qué hacen mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ahora al cielo. Lo que están diciendo esos hombres es que entre tanto que el Señor regresa, hay trabajo que hacer. No debemos quedarnos contemplando el cielo. Es necesario dejar la actitud contemplativa. Es necesario hacer la obra que Cristo nos encomendó. El trabajo misionero que Jesús encargó a sus discípulos era muy necesario y sigue siendo necesario en nuestros días para llevar el mensaje a lugares donde no se conoce a Jesús, donde no se ha oído hablar de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo: me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esta iglesia de El Dorado existe gracias a la visión global de la Iglesia del Pacto en Estados Unidos. Ellos enviaron hace 40 años a unos misioneros a esta zona donde no había nada, ninguna iglesia evangélica. Una zona que empezaba a ser habitada. Recuerdo que Jorge Enz, el primer misionero que llegó, nos platicó un día que escogieron esta zona porque los árboles estaban pequeños y eso indicaba que era un fraccionamiento nuevo que empezaba a ser habitado.
y que las familias que lo estaban habitando eran matrimonios jóvenes, donde la tierra era fértil para sembrar el Evangelio. Todos sabemos que estos misioneros empezaron de cero, tocando las puertas. Gracias a Dios, su trabajo muy pronto dio frutos y se pudo plantar esta iglesia. Y de aquí surgieron otras iglesias, porque era tal el entusiasmo que había, que muchos hermanos salieron de aquí a plantar otras iglesias. Por eso a esta iglesia se le llama la iglesia madre. Debemos orar por el pastor Miguel Ortiz y por los otros hermanos que forman el equipo que está plantando una iglesia en el Distrito Federal. Nuevamente nuestra iglesia tiene la oportunidad de ser la iglesia madre, porque nuestra iglesia le estará apoyando económicamente y habrá un representante de nuestra iglesia que le apoyará espiritualmente. Pero como somos oficialmente la iglesia madre, estamos comprometidos a apoyarlo en todo lo que necesite. Oremos por el pastor Miguel Ortiz. No debemos perder de vista la historia de esta iglesia de El Dorado como una iglesia misionera. Tal vez por el momento no podamos enviar a misioneros a otros países, pero hay dos cosas que podemos hacer. La primera es ser testigos en nuestro Jerusalén, en el ambiente donde nos movemos, con nuestros conocidos, con los que están cerca de nosotros. Y no necesitamos una capacitación especial o conocer mucho de la Biblia para poder ser testigos de Jesucristo. Lo cierto es que los nuevos creyentes son los que más hablan del Evangelio, porque están en su primer amor, están llenos de fervor y entusiasmo por compartir el gozo y la paz que han encontrado en Jesucristo. Entonces, ser testigos en nuestra Jerusalén. La segunda cosa que podemos hacer es comprometernos más en el trabajo de la iglesia. Una iglesia es fuerte cuando sus miembros son fuertes. La fortaleza de una iglesia no depende del pastor o de sus dirigentes. Los miembros son los que hacen fuerte a una iglesia. El Señor nos ha dado dones, debemos ponerlos al servicio de su iglesia. Damos gracias a Dios por todas las personas que están involucradas en el trabajo de la iglesia. Gracias a ellos nuestra iglesia está viva. Pero las personas se cansan, se necesitan relevos. El liderazgo tiene que renovarse. Para ello se necesitan personas que estén dispuestas, que realmente amen a Cristo y quieran poner sus dones al servicio del Señor. Como iglesia debemos seguir adelante, no estarnos quejando de que las sillas están vacías, y que los líderes fallan, de tantas cosas, ¿verdad?
seguir adelante con ánimo, dando a conocer las buenas nuevas de salvación en nuestra Jerusalén, en nuestra Samaria, participando activamente en nuestra iglesia para hacer de ella una iglesia sana y misional, sin perder de vista la perspectiva global y el compromiso misionero, sabiendo que para Dios no hay imposibles. Muchas gracias.